vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Andrés Alma, abogado, y que viene a hablarnos de un tema súper interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hay que decir que el licenciado Andrés Alma es experto en arbitraje. Por eso mismo, ¿verdad? por Yo eso creo que de los dominicanos, hablábamos de dominicanos vivos, ¿verdad? De los dominicanos vivos, experto, no, papito, experto en arbitraje. Esas cosas se dicen fuera del aire. Claro. Bienvenido a Síntesis. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bien, licenciado, la palabra arbitraje, nosotros en los últimos días, y por eso en el día de ayer le pedimos que viniera por aquí, para edificar un poquito a los televidentes sobre lo que es un arbitraje. Vemos a veces uno con los casos del día y los Odebrecht y todo esto se olvida de la realidad que vive nuestro país. Y con el mismo caso de Odebrecht hemos visto que Odebrecht tiene un reclamo internacional por una diferencia de unos valores en el contrato de Punta Catalina. Vemos que en la JUN, en el vertedero de Duquesa, y hoy es un día que tenemos aquí a Waldi Tavera y a Dari con la parte municipal, vemos que hay una demanda internacional también con lo que tiene que ver en arbitraje para reclamar ciertas cosas. Y lo vemos en diferentes procesos, que si República Dominicana gana, que si pierde. Y yo creo que debemos iniciar, licenciado, explíquenos un poquito qué es un arbitraje. Bueno, Michelle, así es. Ahora mismo actualmente la República Dominicana está pasando por varios procesos de arbitraje internacional. El arbitraje básicamente es un mecanismo de resolución alternativa de disputa y el principal interés de acceder al arbitraje es evitar la jurisdicción ordinaria, es decir, los tribunales nacionales de un país a otro país. Se hace esto precisamente para garantizar la neutralidad, la seguridad jurídica y también que goza de la participación de un árbitro, que a diferencia de un juez, es una persona que además de tener las aptitudes y competencias necesarias para el caso, específicamente para el caso, también dispone del tiempo para dedicarle al caso y así garantizar una mejor justicia. ¿Quién es el encargado cuando decimos nos vamos a arbitraje? ¿Quién es el árbitro? ¿Hay un lugar especial, un país especial, una institución especial o hay diferentes lugares donde se puede realizar un arbitraje? Mira, es interesante esa pregunta porque el arbitraje comprende diferentes mecanismos de designación de árbitro. Entonces, dependiendo del tipo de arbitraje que tú accedes, hay diferentes formas de designar al árbitro. Por ejemplo, en arbitraje comercial, que es un asunto que goza y incluye la participación de la parte en la designación del árbitro, tú puedes elegir, la parte puede elegir quién va a ser el que tiene la misión jurisdiccional para resolver su diferencia. Sin embargo, hay otras disputas, precisamente disputas internacionales, que para garantizar la neutralidad del foro, la imparcialidad y la independencia, se eligen por sorteo o se eligen por diferentes formas, dependiendo, es caso por caso, la verdad es que caso por caso. O sea, vamos a ponérselo más aplatanado a la gente. Sí. Dos empresas, dos entidades, nacionales o internacionales o mixtas, llegan a un acuerdo de X cosa y dicen, en caso de que tengamos algún conflicto o diferencia que deba ser tratado por la justicia, nos ponemos de acuerdo para que esas diferencias las juzgue un árbitro internacional. Por ejemplo, como mi compañía es de Canadá y la mía es de Dominicana, entonces yo preferiría que fuera un árbitro de Francia, donde debe haber más objetividad e independencia de criterio. ¿Así es? En muchos arbitrajes internacionales se estila exactamente eso, donde la composición del tribunal arbitral, o sea, quienes van a ser los jueces de ese caso particular, que se llaman árbitros, no son nacionales, no son ciudadanos de ninguno de los países de la parte que están en esa disputa. Por ejemplo, si hay una disputa entre República Dominicana y Estados Unidos, muy probable que se elija un colombiano, por ejemplo. Un colombiano, un mexicano, un venezolano. Por eso que se puso, perdón, la palabra arbitraje se puso de moda con estos conflictos que hubo con algunos contratistas extranjeros
y, por ejemplo, el peaje sombra que había en la carretera de Samaná y a otros que eran españoles, ¿tienen que ser los dos extranjeros? En realidad depende O sea, un del extranjero mecanismo contra el de arbitraje. gobierno Pero dominicano. licenciado, cuando usted dice que las partes establecen esto, decía Andrés, yo creo que ese es el punto. Contractualmente, a la hora de realizar un contrato, un gobierno con otro, una empresa con otra, y antes de que el conflicto aparezca, o sea, cuando se realice el contrato, es que se consigna en el contrato si eso iría a arbitraje. Sí. El contrato lo debe de establecer. Sí, bueno, hay dos formas. El arbitraje comercial, y el arbitraje comercial necesariamente tiene que incluir un acuerdo de arbitraje. O sea, puede ser una cláusula que va a ir en el contrato, o puede ser un compromiso de arbitraje que es después, cuando ya surge la diferencia. Cuando las partes se ponen de acuerdo y dicen, vamos a resolver esto otra vez de arbitraje. Pero se establece quién será el árbitro, o simplemente se dice, vamos a un arbitraje internacional en Colombia, España, o se establece específicamente. Lo designan. Puede ser que en la misma cláusula arbitral se designa desde antes que surge la disputa y desde antes de la operación o puesta en marcha de la operación jurídica, quién va a ser el árbitro. Y según la experiencia, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia en términos de tiempo con relación a ir a un arbitraje? Es decir, me refiero a tiempo en resolución del conflicto. ¿Ir a arbitraje o un juicio ordinario? Exacto. Es decir, en términos de tiempo. En principio se entiende que por ser arbitraje y por ser un mecanismo preparado solamente para resolver ese caso, tiene que ser más rápido que la justicia ordinaria. Correcto. En principio. Eso parte de que la persona que va a arbitrar tiene experiencia en el tema, a diferencia de un juez, que el juez tendría que apoderarse de un experto en la materia. Si la persona que va a conocer el caso ya tiene el expertise en el tema. Esa es la gran ventaja que ofrece el arbitraje, que los árbitros normalmente tienden a ser personas con mucha experiencia para el problema en cuestión. Exacto. Por ejemplo, si la disputa es sobre un asunto de construcción, se puede asumir que la parte quisiera un árbitro con mucha experiencia lidiando con disputas de construcción. Mire, o hasta experiencias técnicas, que puede ser un ingeniero también. Yo creo que la pregunta de Dari es sumamente interesante para poder explicarle, porque mucha gente no conoce de esto. No. Y vamos a hacerlo en República Dominicana. La Cámara de Comercio y Producción de la República Dominicana tiene un mecanismo de arbitraje y creo que es la entidad que tiene la capacidad o la potestad para designar los árbitros. O sea, yo quiero ser árbitro. Entonces yo soy contador público, tengo experiencia en tal cosa, y antilavado, y economía, y todo esto. Entonces yo califico, o sea, quiero una solicitud para que me evalúen. Ahí creo que hay un grupo de gente que me entrevista y si determina si usted está catalogado como árbitro. Y aquí no sé cuántos árbitros hay muchos, de diferentes especialidades. Y eso es. ¿Cómo se maneja en la República Dominicana, Alma? Bueno, aquí gozamos con un grupo de árbitros que ya tienen bastante experiencia con diferentes tipos de disputas. Y como tú acabas de decir, hay diferentes árbitros que tienen cierta especialidad más que otros. Gente que son abogados, personas que son ingenieros, personas que tienen un perfil de contador, de economista. Y la verdad que dependiendo de la disputa, se saca de la lista quiénes son las personas más indicadas para ser árbitro. De acuerdo a su expertise. ¿Y quién lo certifica? Bueno, uno tiene que solicitar ser parte de la lista de árbitros del CRC. Esa es la Cámara, es el centro de resolución alterna de conflictos aquí, de la Cámara de Producción de Santo Domingo. Y dependiendo la designación de las partes y las aptitudes naturales del árbitro, se elige para constituir el tribunal arbitral. Dos empresas dominicanas, perdón, Sí. pueden tener contractualmente, dos empresas que hayan hecho una operación aquí, pueden poner en su contrato, si las dos son dominicanas, que resolver su conflicto en un arbitraje internacional. Sí, en la parte pueden elegir que la sede del arbitraje, que no es un lugar geográfico, es como el domicilio procesal del caso, sea en otro país. El interés de esto es que en la sede procesal, o sea, la sede arbitral del caso, va a determinar reglas de procedimiento. Por ejemplo, la regla para impugnar el laudo de la decisión del arbitraje,
las reglas si por ejemplo el árbitro falta, cómo se va a sustituir a falta de acuerdo de las partes. Todas las cuestiones procesales se resuelven con las reglas de la sede. Por eso, perfectamente dos compañías dominicanas que entran a un arbitraje, ¿verdad?, pueden elegir la sede que sea el Estado de Nueva York, por ejemplo. Y así se van a aplicar las leyes de arbitraje del Estado de Nueva York. Y una pregunta, ¿y quién y cómo se determinan los honorarios profesionales a ese árbitro? Normalmente eso lo decide el centro de arbitraje que ayuda a administrar el caso. En cada país. Bueno, el centro que le toque llevar el caso. Si nosotros comparamos el arbitraje con un proceso jurídico en República Dominicana, sí, háblanos de dos aspectos fundamentales, que son porque sabemos que cuando se habla de arbitraje siempre queremos vincularlo con garantías. Yo le digo el cuco, porque cuando dicen un arbitraje, eso es lo internacional, el cuco, ¿verdad? Sí. Pero eso es porque a veces hay más confiabilidad en el proceso. Sí. O el mismo tema de las garantías. Pero si lo comparamos con un proceso jurídico en República Dominicana, con un juicio, con un caso aquí, háblanos de instancias dentro de lo que sería el equivalente a las instancias aquí, primera instancia, instrucción, segunda instancia, cosas, eso, allá en lo que es un proceso de arbitraje, tanto local como internacional, y a nivel también de garantías de que las partes, vamos a suponer que dos firmas van a un proceso de arbitraje y una le dice, ok, tú tienes que devolverle 300 millones de dólares a la JUN porque el vertedero tú se lo quitaste. Exacto. Vamos a poner un ejemplo claro. ¿Quién garantiza qué tan confiable es esa resolución de arbitraje que puede tener la fuerza de un juez, la fuerza de lo que se llama la ejecución de la sentencia? Así es. Bueno, los laudos particularmente gozan de algo que es mucho superior que, por ejemplo, una decisión judicial de cualquier país, que gracias a una convención particular que se llama la Convención de Nueva York de 1958, se permite el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales con mucha facilidad en el mundo entero. Entonces, la forma de acceder al arbitraje a través de tratados multilaterales, por ejemplo la JUN, la forma que se accede al arbitraje es a través del mecanismo de arbitraje de CARICOM de la Comunidad del Caribe. Okay. Entonces, ahí te dice cuáles son los requisitos para acceder al arbitraje por el demandante, que tiende a ser un inversionista extranjero, como es el caso de la JUN. El señor Michael Lee Chin es un inversionista jamaiquino y él está utilizando el mecanismo de arbitraje de CARICOM para demandar en arbitraje a la República Dominicana. Entonces, ahí como inversionista extranjero, y lo que se decide en un arbitraje hay que cumplirlo. ¿Quién está llamado a cumplirlo? A ejecutarlo. A ejecutarlo. Bueno, eso es excelente pregunta. La ejecución del laudo, ¿cómo se hace? Naturalmente, si ya la República Dominicana ratificó CARICOM y es parte de CARICOM, se comprometió a cumplir todo lo que dice el tratado. Ahora, ya en cuanto a la ejecución de un laudo, normalmente los países tienden a hacerlo voluntariamente porque si no lo hacen, son sujetos a presiones internacionales cuando tratan de buscar un crédito internacional o préstamo. Eso es como si nosotros violáramos el CAFTA. Sí. ¿Va a arbitraje? Podría ir al arbitraje, siempre y cuando que la parte inversionista extranjera quiera acceder al mecanismo de arbitraje del Tratado de RECAFTA. ¿Y cuál es la diferencia entre una corte internacional y un arbitraje internacional? Por ejemplo, un ciudadano extranjero hace un negocio con la República Dominicana y luego hay un incumplimiento y debe apelar. ¿Eso debe estar establecido en el contrato o es una disposición que cuenta, es una opción que cuenta el empresario? Dependiendo si la forma de acceder al arbitraje entra por un tratado bilateral, que lo tiene la República Dominicana con varios países, por un tratado multilateral, como el CARICOM y el DERECAFTA, o si se encuentra en la cláusula arbitral o en el mismo contrato. Esas son las diferentes formas de acceder al arbitraje. La misma parte decide, y dependiendo del tratado, cuál va a ser la corte o el lugar indicado y cuáles reglas se van a aplicar para ese proceso. Andrés Alma, usted es una persona joven, pero lógicamente con
estas especialidades y abogado, trabajando en una firma como de Biaggi, mi amigo además, tienen que tener muchas páginas hacia atrás de lectura. Regularmente, por experiencia, se dice y uno piensa que cuando la República Dominicana como Estado va a un arbitraje internacional, va a perder. Han sido pocos los casos en que hemos ganado. Le pregunto, ¿eso ha ocurrido porque nosotros nos preparamos mal, porque nosotros firmamos mal, o porque realmente nosotros estamos mejor preparados o tienen más recursos? Bueno, no estoy de acuerdo que la República Dominicana ha tenido un mal desempeño en todos los arbitrajes internacionales que ha tenido. Estadísticamente se han transado varios, hemos ganado algunos, y más porque han sido demandas en arbitraje que eran frívolas, no tenían ningún mérito, no tienen ni pie ni cabeza. Yo entiendo que los dos arbitrajes, los dos procesos actuales que está pasando en la República Dominicana, los más recientes, Odebrecht y Lajón, de lo que yo he leído, tanto de fuente pública, así como conversaciones con varios colegas que son doctrinarios de la materia, la verdad que se tratan de demandas que tampoco no tienen mérito. Y no conocí, haciendo reserva que no conozco los detalles del caso, de lo que sí sé, consisten de varias debilidades, que yo estoy 100% seguro que la República Dominicana, siendo bien representada, no tendrá ningún problema en encontrar una solución. Esa es la palabra clave, siendo bien representada, porque lo que uno percibe, que en el caso de los 700 y tantos millones de dólares que está reclamando Odebrecht por dilación o lo que fuera de la obra, aparentemente ellos piensan que van a ganar. Imagínense que la República Dominicana pierda ese caso, sería incrementar el costo significativamente de Punta Catalina en 708 millones de dólares. ¿Estaremos bien representados? De lo que usted ha leído, que son informaciones públicas, sí, o de lo que son los comentarios entre los colegas de ustedes, ¿piensan que la República va bien preparada? Yo siento que el Estado se ha preocupado bastante de siempre contar con una buena representación en todos los procesos internacionales que ha tenido. En particular, el actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo, una persona bastante versada en lo que es arbitraje, y entiendo que de lo que sé de la información pública sobre esos dos casos, que estamos en buen camino. Ese es un buen punto. Sí, la experiencia del consultor jurídico, que por demás, además de ser abogado, hijo de una persona con muy buen grado, sí, desde el punto de vista legal, fue nuestro embajador en Washington. Así es. Y además embajador en la Organización de Estados Americanos, OEA, y especialista en arbitraje. Sí. O sea, ahí tenemos una gran ventaja que nos da una confianza para todos, pensando en que nosotros vamos a salir airosos frente al monstruo de Odebrecht. No aquellos que fueron los que hicieron el escándalo, sino los que están representando a Odebrecht ahora, que son otra gente. ¿Y eso significa que antes no lo hemos tenido, una persona con experiencia? No necesariamente. Y además dice él, como por ejemplo, tú pones un caso mal manejado, o sea, del principio, o sea, o vamos a demandar por demandar. Mal instrumentado. Sí, pero seguro le dan 200 millones, pero no 700. Bueno, eso es lo que dice el transarse. Eso es lo que le van a dar. Transarse. Se han perdido. Bueno, siempre ellos piden, lo que van a pedir siempre piden. Todos los casos tienen su ventaja y su debilidad. Yo creo que durante el transcurso del proceso se va a allanar más cuál va a ser el camino que va a seguir la República Dominicana. ¿Y a qué se expone la República Dominicana cuando, por ejemplo, se incumple? Ya se determinó a través de un arbitraje que debe pagar una cantidad de dinero. ¿A qué se expone? Tú explicaste más o menos de que acceder a crédito, pero en este caso específico, si manejan el dato, ¿a qué se expondría la República Dominicana si incumple la decisión del árbitro? Principalmente una mala reputación, de que a pesar de que ratificó un tratado que compromete su participación en arbitraje y perdió, voluntariamente no ha accedido a ejecutar lo que indica el laudo. Le cierra puertas en la comunidad internacional. En nuestro lenguaje, eso es como que te pongan en el ciclo. En el ciclo. Claro, exacto, algo así. ¿Tú entendiste? Sí. Te ponen en el ciclo y para adelante, eso es peor que caer preso, ¿verdad? Para un país. ¿Qué arbitrajes importantes perdió República Dominicana? Creo lo que implica un gasto en millones de pesos, de dólares para nosotros. Tengo entendido que uno que ha perdido fue en materia de electricidad, distribución de electricidad, con una empresa francesa hace un tiempo ya. Y también había uno
Dios mío, famoso cuando Balaguer, Hidro-Quebec. Se perdió Hidro-Quebec. Sí. Sí, perdimos 20 millones de dólares Wow. Imagínese usted, en esa época. que es mucho. 20 millones de dólares. Sí. Y se pagó. Se perdieron. Perdieron. Y muchos otros casos más. Lógicamente, está en lo que dice el doctor, en el amarre inicial y en la forma en cómo tú vas a defender tu caso. Y a quién le vas a pagar, porque eso cuesta mucho dinero desde el punto de vista jurídico, o sea, desde el punto de vista legal. Sí. Porque tenemos que buscar un buen bufete de abogados con experiencia en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, que además usamos bufetes adyacentes de esos países. Sí, normalmente lo que se tiende a hacer es que se contrata a un bufete especializado Exacto, en esa área. exacto. Pero también normalmente está acompañada de oficinas locales. Locales, claro que sí. Sí. Bien. Licenciado, finalmente, usted mencionó que por ejemplo, cuando habló del CARICOM, todos los acuerdos internacionales necesariamente su incumplimiento terminan en un arbitraje. No, en realidad esos tratados han sido Por ejemplo, mi preocupación, y vuelvo y menciono el CAFTA, Sí. y es porque uno puede ver inclusive que Donald Trump llegó al gobierno de Estados Unidos y quiere modificar muchísimos acuerdos que tiene con Argentina, con Uruguay, con el México, con eso, inclusive ha hablado de modificar muchísimas cosas, y a veces uno dice, pero yo quiero modificar el CAFTA, yo puedo, o me van a mandar a arbitraje. Bueno, se tendría que denunciar el tratado, ya eso es otro procedimiento que parte de Derecho Internacional Público. Ahora, el arbitraje de inversión, especialmente por tratado multilateral y bilateral, es muy inteligente en el sentido de tratar de evitar llegar al arbitraje. Claro. Porque lo primero que uno hace... Es mejor un buen arreglo que Claro. un mal juicio. Sí, y tiene varios procedimientos prearbitrales. Por ejemplo, cuando se notifica la intención de querer demandar en arbitraje, se entra automáticamente en un periodo de enfriamiento. En inglés le dicen the cooling off period. Básicamente aquí pasan de 3 meses a 6 meses, donde las partes tienen que tratar de conciliar o negociar. Y luego de ahí es que puede empezar el proceso. Para el caso de CARICOM, precisamente para el caso de la JUN, son 3 meses, ¿verdad? Y además de eso le brinda al demandante o al potencial demandante la opción de acceder a arbitraje internacional, arbitraje doméstico o la opción de ir al tribunal de la jurisdicción ordinaria, o sea, los tribunales de este Del país. país. Sí. Que presenta un gran problema y la principal debilidad del caso del demandante Michael Chin Lee. ¿Por qué? Porque el producto de su agravio o supuesto agravio es una sentencia dominicana. De un tribunal. Pero ya eso quiere decir que él participó en el proceso. Sí. Entonces, si ya participó en el proceso, se puede alegar que ya él no tiene ninguna opción. Claro. Él tácitamente decidió no querer acceder al arbitraje. Tenía que Así haber que- decidido antes. Tenía Él que se haberlo fue directo a la decidido antes. jurisdicción ordinaria y debió Y hacerlo. yo creo que es el punto más y fuerte prescriben a los favor plazos. de la República Dominicana. Pero ya en él este está caso. dándole detalle a los abogados que manejan eso, ya no Y los casos prescriben también, y los casos prescriben. Pero mira, este programa, aparte de ser un que programa se de gane su televisión, cuarto. este programa, aparte de ser un programa de televisión, un programa educativo. Y estos son temas de verdad interesantísimos. Cuando vi que íbamos a hablar de arbitraje, digo, qué bien, porque no recuerdo, y no es muy recurrente ver gente hablando de arbitraje en televisión. Vamos a leerle a la gente lo que significa un arbitraje. El arbitraje es un método alternativo de solución de disputas que consiste en un juicio a través del cual un tribunal arbitral designado de común acuerdo por las partes o por la institución a quien se encomienda la designación resuelve las controversias civiles o comerciales mediante una sentencia definitiva con carácter obligatorio. Esa última parte para ti, con carácter obligatorio. Definido claramente todo lo que hemos hablado aquí con el licenciado Alma, para que la gente entienda. Y todo el mundo puede accesar a través de la Cámara de Comercio y Producción, que tiene su división de la Cámara de Conflictos y Arbitraje Sí. de la República Dominicana, con un grupo de profesionales de alto nivel que están certificados como árbitros en la República Dominicana para conflictos.
Ayer hablaba con un amigo nuestro y suyo, y decía que ahora hay muchas especialidades nuevas, que inclusive hay psicólogos legales o jurídicos, personas que se hacen acompañar de los abogados penalistas para enseñarlos cómo piensan en el juicio, cómo le van a fallar, cómo las caras, los gestos, las conductas, la personalidad. Y ahí mencionó una serie de subespecialidad inclusive. Cuando usted mencionó al principio que dice, bueno, que algunos son ingenieros, que son... ¿Cómo es el proceso? Y con esto concluimos, de buscar quien te represente para un proceso de arbitraje. Usted busca un experto en arbitraje y ustedes a su vez son los que buscan los expertos en las áreas que van a defenderse como complemento en su caso. Así es. Bueno, primero, por ser una rama muy particular de derecho, hay poco especialista en arbitraje en el mundo, hay poco practicante de arbitraje en el mundo. Hay centros de arbitraje que tienen su lista de árbitros, de peritos y técnicos en general, y son estos centros que te brindan a ti quiénes son para ellos, los expertos en esas diferentes ramas que uno requiera. Puede ser informática, construcción, deporte, asuntos comerciales. ¿No hay arbitrajes penales? No, porque... ¿Eso se va a las cortes? Sí, porque en la materia penal es de orden público y solamente el Estado materia civil es orden privado. Es el dueño de esa materia. Bueno, licenciado, gracias. Muchísimas gracias. Denos la vuelta de vez en cuando. Excelente. Me encantaría. Bien. Y saludo a su padre, Así lo haré. don Antonio Alma, Sí. Toñito. Toñito. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Estuvo con nosotros el licenciado Andrés Alma, abogado especialista en arbitrajes. Ahora hacemos una pausa y venimos inmediatamente, no se vayan.